Vamos a hablar si será necesario o no hacerse un fondo privado de pensiones. Es lo que recoge en su libro José Ignacio Conde-Ruiz, doctor en economía, que hoy nos acompaña. Las pensiones, ¿qué va a ocurrir con ellas? ¿Cuáles han sido las últimas evoluciones de salarios y pensiones de la mano de Andrea? ¿Podrán cobrar la pensión dentro de unos años? ¿Habrá dinero para todos? Pues según el gobernador del Banco de España, no. La bajada de las pensiones, dice, es inexorable, así que vayan pensando en un plan de pensiones privado. Ese es el mensaje que ha lanzado ante la Comisión de Economía del Congreso. Linde advierte así a los españoles. La mera aplicación del sistema de reparto sin más esfuerzo de ahorro privado lleva de modo inexorable, por los parámetros demográficos, a una reducción en términos reales de las pensiones a largo plazo. Y eso hay que decirlo y explicarlo con claridad. Y no decirlo, pues es ocultar la realidad a los españoles. Las cosas que el Gobierno no se atreve a decir las dice el gobernador del Banco de España. El Gobierno ha tenido que recurrir a la hucha de las pensiones para poder pagarlas. Desde 2012 el Ejecutivo ha utilizado unos 34.000 millones de euros del Fondo de Reserva, como les digo, para poder pagar esas pensiones. Ignacio, ¿cómo están ahora mismo las pensiones? ¿La caja donde se saca el dinerito de las pensiones, en qué nivel se encuentra? El problema de las pensiones siempre hay que mirarlo en el largo plazo. Es decir, entiendo que cuesta mucho pensar en las pensiones. La gente siempre piensa hoy y hay que pensar que los problemas vienen en el largo plazo. Pero un buen indicador es el fondo de reserva. El fondo de reserva consistía en lo siguiente: los superávit de un sistema de pensiones en un momento puntual, en un año concreto, no te dice nada de la sostenibilidad futura, porque tú tienes superávit porque hay más gente trabajando, pero a su vez la gente que está trabajando está devengando derechos a pensiones en el futuro y por lo tanto puedes tener mucha gente trabajando ahora, un superávit, pero luego cuando se jubilen van a ser muchos los que se jubilen. Claro. Entonces el fondo de reserva lo que decía es que si sobra dinero un año lo vamos a guardar para cuando falte dinero. Y digamos que alcanzó el pico y hemos empezado a consumir este fondo de reserva que nos iba a venir bien para poder adaptar el sistema en unas décadas. Y si vemos un momento el siguiente gráfico, que yo creo que es bastante ilustrativo, es el siguiente. Es decir, los economistas nos gusta analizar lo que llamamos la tasa de dependencia. Es el ratio entre la población que tiene más de 65 años y lo que sería la población en edad de trabajar. La dependencia ahora mismo, en el 2015, es un 25%. Esto lo que nos dice es que, digamos que hay, por así decir, una persona mayor de 65 años por 4 personas en edad de trabajar. Cuando vemos lo que va a pasar, este es el ratio de la tasa de dependencia de España, es de la que va a subir más, fijaos, hasta el 2050, que va a llegar prácticamente en el 2050 a lo que sería cerca de un 75%. El proceso de envejecimiento en España va a ser más intenso que en otros países. Lo que quiere decir es que vamos a tener una persona mayor de 65 años por cada 1,3 personas en edad de trabajar, lo cual pues, nos hace ver que aquí vamos a tener un problema de pagar las pensiones. El proceso de envejecimiento es muy intenso por 3 motivos. El primero es porque España tiene una de las esperanzas de vida más altas del mundo, vivimos más que el resto de los europeos. La segunda es que los baby boomers en España, o sea, las generaciones más grandes, se van a jubilar más tarde y por lo tanto los procesos empieza a juntarse todo. Y luego también España, y hablaremos un momento al final de ello, es de los países que tienen unas tasas de fecundidad más bajas del mundo. Entonces, ¿qué va a pasar con las pensiones? Pues uno se lo plantea de esta forma y se da cuenta que el sistema de pensiones es una especie de pacto entre generaciones. Es decir, nosotros estamos cotizando ahora a cambio de que niños las van a pagar a nosotros. Pero claro, con este ratio, pues uno va a entender pues, que si quiere mantener el equilibrio presupuestario, porque al final tú solo vas a poder pagar del dinero que tienes, pues que va a haber, digamos, que ajustar. Pero nosotros los economistas también utilizamos otro indicador, que es la tasa de sustitución, que sería la pensión sobre el último salario que percibimos. Entonces, en la actualidad, pues más o menos esto está en torno al 75%. Es decir, el sistema de pensiones, básicamente lo que ocurre es que una persona que se jubila, lo que le está dando es un 75% del salario que tenía antes de jubilarse. Sí. Con estos datos y mirando un poco el programa de estabilidad que se ha enviado a Bruselas y mirando un poco, pues sí, que va a subir el gasto, pero tiene que mantenerse dentro de unos límites razonables, pues esto va a caer al 55%. ¿Eso para qué año? Para el año 2050. Es decir, que para cuando yo me jubile voy a cobrar la mitad de lo que sea mi salario, mientras que ahora cobraría el 75%. Pero a las personas lo que le preocupa es con respecto a su último salario. José Ignacio, me voy a tenor de estos datos, para mí poco halagüeños, ¿nos vamos haciendo un plan de pensiones? Digamos que ahora aquí hay que complementar esto, digamos, con un poco con ahorro privado. Yo creo que para entender el futuro hay que intentar pensar en el futuro. No pensar ahora, esto no va a afectar a los jubilados actuales o los que están cerca de jubilarse, sino dentro de 30 años. Ya que yo con 72 años vendré aquí a pastorear este programa. Probablemente sí.
para conseguir esto tienes que preocuparte mucho de tu futuro. Es que miras los datos de la OCDE y España es el tercer país que cobra unas comisiones más altas de todos los países de la OCDE. Bueno, si yo ahorro y se me están cobrando estas comisiones, ¿qué está pasando? Cuando tú preguntas a cualquier persona, ¿y usted por qué ahorra? Dice, yo por la deducción fiscal. Entonces, claro, yo lo hago por motivos fiscales, pero es que luego yo lo meto ahí y luego me están cobrando estas comisiones. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto genera que regalemos 2.200 millones y cuando tú miras la distribución de los que se benefician de esto, 77% están en el 10 más rico de la población. Entonces yo lo que propondría sería quitar esta deducción, generarías 2.200 mayores ingresos en el IRPF y, hombre, no sé si tiene que ser la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia la que tendrá que decir aquí qué está pasando, cómo puede ser que las comisiones que se estén cobrando sean más altas que países razonables. Probablemente hay un problema de competencia grave que se debería corregir. Vamos a empezar con el debate. Vamos con Pedro Saura. Adelante. Las pensiones van a perder poder adquisitivo en el medio plazo un 30%. Cuando Zapatero hace esa reforma y eleva la edad de jubilación de los 65 a los 67 años, ahí ya se está perdiendo cerca de un 20% del poder adquisitivo de las pensiones. Y para el tema del envejecimiento, ya llevamos muchos años adoptando medidas. Primero, se han frenado las jubilaciones anticipadas y las prejubilaciones que costaban muchísimo dinero a la Seguridad Social. Las cotizaciones Pedro, en el están año creciendo 2000, un 0,6% y los gastos un 3%. Va a caer el poder adquisitivo de las pensiones un 30% y el Partido Popular se va a dejar a la mitad la hucha de las pensiones. Voy a preguntarle, voy a buscar un árbitro. Un árbitro le va a preguntar, parece que tenemos un problema con el agujero en la hucha y lo que no acabamos de encontrar es el culpable. El problema demográfico está aquí. El futuro, por mucho que queramos, hay un pacto entre generaciones. Y si uno piensa un poco y dice, hombre, mira, es que yo voy a creer que mis hijas o las personas que son niños ahora, cada una va a mantener un jubilado. Creo que hay que hacer todavía la reforma definitiva. No es un problema español. Es decir, yo me gustaría que habláramos del ahorro en Italia o como en Japón la deuda pública. ¿Sabes por qué en Japón tienen 200% de deuda pública? Yo creo que los japoneses están muy preocupados, es que está en manos de los propios japoneses. Es decir, los propios japoneses ahorran pasta. Y aquí en España nos enseñaron, de que tú porque eres más joven, de que teníamos que ahorrar comprando pisos. Paco, Puesto, ¿no? ¿tú no crees que las pensiones son un derecho? Es decir, que una persona después de un montón de años trabajando tiene derecho a recibir una pensión y que eso tiene que estar garantizado por el Estado. Pero ahí es donde yo quería irte y lo que quería plantear. El problema es la sostenibilidad, no del problema español. Oye, mira, si tuviéramos petróleo como Kuwait, tendríamos el fondo para las futuras generaciones. Si fuéramos Noruega, que tienen petróleo, tienen el fondo para las futuras generaciones. Escocia quiere ser independiente porque tiene petróleo y el fondo. Entonces, ¿cuál es el problema español? El mismo que de Europa. No nos miremos al ombligo, el problema no es de España, es de toda Europa, de toda Europa. Yo me he quedado muy sorprendido con estos arrebatos súbitos de optimismo a esta hora por parte de Carolina. De optimismo, de que están garantizadas las pensiones. Vamos a ver, es decir, ¿por qué la gente que hace un plan de pensiones con más esfuerzo, menos esfuerzo, cuando llega el momento de ese dinero tiene que pagar en impuestos una cantidad tan notable? ¿Por qué el ahorro a largo también paga tantísimos impuestos? ¿Cómo pueden decirnos en el Banco de España, oigan, háganse planes de pensiones, que luego cuando llegue el momento, de lo que hayan ahorrado, nos dan a nosotros el 35% o el 40%? Me parece que esto no fomenta el ahorro, ni los planes de pensiones. Yo sería más partidario de fomentar el ahorro a largo plazo sin la deducción fiscal, que al final es una cosa y luego, como dices, una rentabilidad, probablemente tengas que pagar un tipo marginal más bajo por la rentabilidad de tu ahorro, pero que luego puedas rescatar, bueno, que ya lo pagas mientras se va generando. Y es verdad que en este país no se está fomentando el ahorro y es uno de los principales problemas. Creo que es una de las soluciones, sería buscar una cuenta paraguas para todo tipo de ahorro a largo plazo. Pero yo creo que cada persona es distinta. Es decir, yo creo que intento explicar bien claro, es que digamos que el problema demográfico está ahí, pero el problema demográfico que está diciéndonos es que estamos viendo cada vez más años, es decir, la mortalidad de los 70-80 años ha caído mucho y es lo que no somos conscientes. Es que cuando sea mayor, dentro de 3 años van a tener una salud todavía mejor que lo que son ahora, que ya tienen buena salud. Cuando se introdujo la edad de 65 años, tan solo accedían a esa edad el 35% de cada generación. Ahora, a esa edad, llega el 95%. Si nos planteáramos cuál es el equivalente de edad a la cual sobrevive el 35% de cada generación, a los 90 años, y sigue subiendo. Es tal así que si nos hacemos la siguiente pregunta, ¿cuántas de las personas que a lo largo de la historia de la humanidad han cumplido 65 años están vivas hoy? 2/3 partes. Venga. Y esto sigue creciendo, esto sigue creciendo, es decir, al final nos estamos preocupando por un problema que realmente, si la gente se muriera como se moría antes, el sistema
te aseguro que las tasas de sustitución seguirían como estaban. O sea, lo único que ha pasado es que los avances sociales, todo lo que queremos, ha alargado mucho la edad de jubilación y queremos seguir viviendo y trabajando como se trabajaba. Carolina que no esté tan optimista. Carolina, dejarme pero no está opinar, asegurado. porque ya que tenemos aquí a José Ignacio, que nos ha dado unas cuantas claves, y él dice, nos enfrentamos a una mayor duración de la vida, se nos alarga la vida, por lo tanto hay menor tasa de reposición porque no tenemos nacimientos y porque además nos enfrentamos al reto de cómo cubrimos ese bache, ¿no? Ese bache que hay entre que hay muchísimas personas que viven muchos más años, se alarga la vida, pero en cambio no hay tasa de reposición porque no hay natalidad. Y en el medio tenemos un conjunto de personas jóvenes que es ¿dónde ponemos la solución? Es cierto que hay que acabar con las prejubilaciones, es cierto que se puede acabar con las bonificaciones, pero hay que dar una solución. Estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que ahora mismo España no es un país para jóvenes. Brevemente, Pedro. Eso es lo que implica que después en el 2050 no tengamos digamos que una parte es esto, pero la parte principal es el aumento en la longevidad. O sea, porque por mucho que nacieran más niños, pero es que es tanto lo que... Pedro Saura, por favor, tengo que ir más rápido, de verdad. Nacho, para equilibrar ingresos a gastos, tienen una solución, una vía, es reducir los gastos, reducir el poder adquisitivo de las pensiones. Es decir, hay gente que piensa en este país que no hay problema con las pensiones. Una única manera de resolver el problema, que es bajando el gasto, bajando el poder adquisitivo de las pensiones. Hubo 2 ministros socialistas que fueron los que recomendaron hacer planes de pensiones. Pensaba que estamos sacando dinero de la bolsa de la Seguridad Social para pagar las pensiones. El tema es lo estábamos sacando de la hucha como para que hagamos bromas. Si el sistema de las pensiones estaba equilibrado y ahora tiene un déficit de 28.000 millones de euros, ¿cómo está ahora? Adelante. Sí, yo creo que el problema de las pensiones hay que mirarlo en el largo plazo y es imposible pensarlo como la situación actual. O sea, si queremos pensar en el problema de las pensiones, tenemos que pensar en el mundo que llega. El mundo que llega es un mundo que tiene 8 millones más de personas de jubilados, 8 millones y medio menos de personas en edad de trabajar y 1,5 millones menos de jóvenes de los que hay ahora. Eso es lo que nos vamos a encontrar y este es el nuevo mundo que viene. Entonces yo creo que hay que mirarlo pensando en el futuro y sobre todo decía la gente que algunos tendrán que ahorrar y otros tendrán que trabajar más. Y yo creo que eso es lo que va a ocurrir. Tengamos fe que es lo que nos toca a nosotros en el 2050. Me parece un poco complicado que le estemos diciendo a nuestros mayores que llevan toda la vida trabajando y a la gente como la generación de mis padres que llevan trabajando desde los 14, desde los 15 años, muchos de ellos, que es que ahora van a tener que trabajar hasta los 72 años y ya veremos luego si les queda pensión. Había muchos economistas que detectaron que había un problema, que además no era un problema solo de Europa, sino que venía y que ha sido una crisis global en el mundo, que hubo muchos economistas que sí la detectaron y hubo algunos países que tomaron medidas, sobre todo medidas de carácter paliativo, para evitar que esa crisis fuera tan profunda como se ha producido en otros países de Europa, como el caso de España o como el caso de Grecia, que estamos viendo la situación tan grave que se está produciendo en Grecia y que además puede afectar a todo el conjunto de la estructura europea. Porque en Grecia también tienen un problema con las pensiones, porque han pagado más de lo que debían y ahora se encuentran con un problema. La política fiscal la tenemos al 100% de deuda pública ya por ahí, tenemos muy poco armamento fiscal para poder combatirla. La política monetaria, tipos de interés cero, también no podemos hacer mucho más y por lo tanto es un auténtico desastre. Está en juego la viabilidad del proyecto europeo, del estado del bienestar, de las pensiones aseguradas y la están poniendo en riesgo. Bueno, ¿qué será de mi pensión? El tema que nos ocupaba, que tiene ustedes el libro de José Ignacio Conde Ruiz, para quien tenga más dudas hoy no solucionadas con respecto al futuro de su pensión. Que no nos pase nada.